ustedes, jóvenes, alrededor de algo y quiero explicarlo un poco, dadas las circunstancias políticas, el acercamiento de las elecciones, la realidad pues obvia que ya empezamos a vivir cada vez más intensamente en la medida que se acerca mayo, pues podemos tender a la arenga política, al discurso, no digo político, sino el discurso electoral, tan lleno siempre de captaciones e incluso de manipulaciones del sentimiento y de la pasión, más que de la razón. Pero estamos en un aula, en un auditorio universitario, y he preferido que mis conversaciones con los jóvenes universitarios en muchas partes del país se aíslen un poco de esa dinámica de la manipulación pasional y se acerquen mucho a un ensayo racional de lo que está aconteciendo en el mundo y obviamente en nuestra sociedad colombiana, de cara no simplemente a ver cómo nos ganamos unas elecciones dentro de unos meses, tarea bastante difícil, sino fundamentalmente a construir los núcleos fundamentales, las masas críticas de pensamiento que en diversos campos y disciplinas científicas, etcétera, puedan ayudarnos a transformar realmente la sociedad colombiana en un mundo concreto, en unos momentos históricos concretos que nos ha correspondido vivir. Algunos, muchos, la mayoría de ustedes vivirán unos mundos que yo no lograré vivir, pero que ya se pueden percibir. En cierta forma, yo hago parte de una generación que denomino bisagra. Nace en el siglo XX, vive las intensidades del siglo XX, propias del siglo XX, pero pasamos a otras intensidades y a otras vivencias que son las propias de un nuevo siglo, que aún despunta el siglo XXI, y que no puede ser interpretado realmente con los prismas, los instrumentos, ni científicos ni políticos que teníamos en el siglo XX. Y ahí un poco el por qué mi generación ya casi no logra interpretar las nuevas realidades. Pero ayuda desde la perspectiva que vivimos a aclarar circunstancias que son dramáticas y que tienen que ser interpretadas también en el siglo XXI. Y este es el intento, así que no los estoy convocando a un discurso pasional, sino a hacer en estos minutos que siguen un ensayo racional para ubicarnos. No pretendo decir la verdad, porque nadie la tiene como individuo, sino a mostrar tendencias del pensamiento de hoy que pueden alumbrar en una universidad colombiana. Aquí hablaron del cambio climático. Llevo 2 años hablando del cambio climático en universidades, pero hice una experiencia administrativa como alcalde de Bogotá, tratando de ver cómo se puede operar en una ciudad de ese tamaño, en un estado local, las variables mismas del cambio climático. No voy a profundizar en el tema, simplemente a pasar un barniz para quienes no han logrado una información cabal del tema del cambio climático. ¿Qué significa eso y qué implicación tiene para la economía, la paz colombiana y para el desarrollo político del mundo? El cambio climático no es producto de un hecho natural. Cada vez más repetido en la prensa, ha tenido poca información en Colombia sobre sus causas reales, sobre el debate de qué lo produce. No por nada 164 presidentes del mundo se reunieron en una ciudad como París para hablar del tema, y no por nada un dirigente espiritual como el Papa Francisco lo ha vuelto una de las banderas que él pretende sea también de la Iglesia Católica, una de las religiones del mundo. Algo grave debe estar pasando para que desde estos escenarios tan diferentes como la espiritualidad o la política en su máxima expresión, o la ciencia a través de miles de científicos reunidos en algo que Naciones Unidas llama el panel de expertos, miles estén alertas, alarmando y hablando por doquier de que es el principal problema de la humanidad.
Y por tanto, si estamos hablando del principal problema de la humanidad, no hablaríamos en que no entre al debate público y político de Colombia alrededor de cómo afrontarlo. Cambio climático es producto del ser humano en primer lugar, pero no de todos los seres humanos, de una capa de seres humanos dentro de la humanidad. Es producto fundamentalmente de unas maneras de producir humanas, de unas maneras de consumir humanas, de unas tecnologías específicas que ha desarrollado una manera de producir en el mundo. No lo produjeron las civilizaciones asiáticas antiguas, no lo produjo la civilización china ni hindú, no lo produjeron ni los mayas, ni los aztecas, ni los incas, no lo produjo la Edad Media feudal europea, no lo produjeron los pueblos indígenas de toda la América. Lo produce una manera de producir específica en la historia de la humanidad. La manera de producir mercantil, capitalista, que son dos conceptos diferentes. Mercantil capitalista está ligado a una ampliación del capital, se le llama la reproducción ampliada del capital, que lleva a una reproducción ampliadísima de los mercados en la existencia humana individual y en todo el mundo desde el punto de vista geográfico. Una manera de producir con unas tecnologías que usan intensivamente el carbón y el petróleo, que en su transformación, carbón y petróleos, y aquí hay químicos y químicas, nos lo podrán explicar mejor que yo, tienen una molécula fundamental que es la C, carbón por definición, petróleo, CHs, pero que son combinaciones de C con hidrógeno, de C solo o de C con oxígeno. La C, el carbono, al ser el elemento químico que entra como la principal energía de la reproducción ampliada del capital desde hace más o menos un siglo, algo más, al transformarse y al combinarse con oxígeno y con hidrógeno en forma gaseosa, configura unos gases que llamamos gases de efecto invernadero. El más extendido, el CO2, dióxido de carbono. El más peligroso, el CH4, el gas metano. Pero hay otros. Esos gases, por circunstancias químicas que la ciencia descubrió en el siglo XIX, muy aparte de estas discusiones, producen un efecto de calentamiento global, dado que concentran y guardan energía del Sol durante un tiempo. El CO2, 200 años cada molécula. El CH4, 3.000 años. 200 años para cualquier ciclo de vida individual es mucho tiempo. Y 3.000, ni se diga. Es decir, cada molécula que se va arrojando a la atmósfera de CO2, la más ínfima molécula en el más ínfimo de los lugares geográficos del mundo, tiene la particularidad de guardar durante 200 años energía calórica, después la suelta. Y este es el problema químico, o digámoslo así, el problema científico. Entre más moléculas de esas se esté arrojando a la atmósfera, más calentamiento se va produciendo. Si el capital ampliada en su reproducción, la expansión de los mercados, la expansión del consumo, utiliza intensivamente y cada vez más y de manera más acelerada carbón y petróleo, la maquinaria de la producción y del consumo va arrojando ingentes cantidades de moléculas, medidas ya por los científicos, cada segundo, cada instante de los días que estamos viviendo hacia adelante. Ya lo ha hecho en los 150 años del pasado. En los 150 años del pasado, los usos que nuestros abuelos, no exactamente los colombianos, sino los situados en Estados Unidos y Europa, hicieron de tecnologías intensivas en carbón y después en petróleo, todavía hoy estamos sufriéndolos en términos de aportantes al calentamiento. Pero lo que hicieron nuestros abuelos allá en Europa y en Estados Unidos, no los propios nuestros, los abuelos de la humanidad, allá en Estados Unidos y en Europa, es poco comparado con lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros somos la generación
que más ha consumido en la historia de la humanidad, de todo. Somos la generación más rica en general de la historia de la humanidad. Lo que consumimos como generación hoy es mucho más que lo que consumieron todas las generaciones anteriores desde el inicio de la historia humana. Es decir, todo esto que entendemos como el modo de vida en que nos hemos desarrollado en estos años, tiene una dinámica tal, obviamente unas culturas tales, unas políticas tales, unas maneras de entendernos o desentendernos tales, unas maneras de producir y consumir que nos ha convertido en la generación consumidora por excelencia de la historia del mundo. Y eso tiene un costo. El costo se llama el cambio climático, entre otros, pero este es fundamental. Ese calentamiento que producen esas moléculas arrojadas por nuestras tecnologías, producciones y consumos, sumadas y en crecimiento acelerado y exponencial. Las matemáticas alrededor de las funciones exponenciales nos han enseñado que cada segundo hacia adelante es mucho más intensivo en arrojar CO2 que el segundo anterior. Es decir, que en lapsos muy pequeños de tiempo hacia el futuro, en la función exponencial, se pueden lograr niveles que ni todo el tiempo anterior, sumado y acumulado, se habían alcanzado. Es decir, que nosotros en 2 años, así como vamos, podemos arrojar moléculas en una cantidad muchísimo más grande que las que se arrojaron los 150 años pasados. Ese es el movimiento y la función exponencial, lo cual nos da unos tiempos de urgencia. El cambio climático no es un problema de un siglo o de 2 siglos en el futuro, es un problema de ya. Es más, ya es tarde. Cuando uno habla en esos términos de urgencias, obviamente la palabra que entra no es tanto la ciencia, que es la que interpreta estos hechos químicos, sino la política, la acción. Si es ya, hay que actuar ya. Y si hay que actuar ya, entonces lo que tenemos que definir es la política. En el mundo. Sigo un poco con mi exposición. ¿Por qué el calentamiento global produce un cambio del clima? ¿Y qué son las consecuencias de ese cambio del clima? Drástico. Porque al calentarse 1 grado, simplemente 1, en promedio, la temperatura de toda la superficie terráquea. 2, lo que nos parecería a nosotros insustancial, incluso no seríamos tan sensibles a un cambio de 1 grado o de 2 grados. En promedio, en toda la superficie terráquea, sucede algo que es, y que lo pueden ustedes comprobar incluso en este auditorio, cambia el ciclo del agua. El agua que es la mayor parte del elemento químico del planeta. ¿Por qué? Arrojen un vaso de agua allá afuera y otro aquí adentro, si hay aire acondicionado, y allá afuera está bajo el calor del medio ambiente. ¿En cuánto tiempo se evapora este vaso de agua arrojado al suelo y en cuánto el de afuera? Pues obviamente el que tiene más exposición al calor se evapora más rápidamente. El calor produce un cambio físico del agua, de líquido a gaseoso. Si ustedes, en lugar de hacer el ensayo con un vaso de agua, lo piensan en términos, esto incluso es la física, la termodinámica, ¿no? Resulta que los economistas nunca estudiaron la termodinámica. Solo unos muy pocos que nunca se estudian en las universidades. Uno de esos, para quienes son economistas aquí, precursor, se llama un rumano, Nicolás Georgescu Royer. La termodinámica en la física nos enseña que hay una muerte térmica del universo. Es decir, que el calor se disipa. En términos macro temporales del universo, al final habrá un frío total, eterno y universal. Mientras tanto, hay un movimiento de calor que se va disipando. Esa es la termodinámica. La energía no se crea, no se destruye, se mantiene, pero la energía se enfría, se degrada. Es la segunda ley de la termodinámica. Eso que produce el calor sobre el agua es termodinámica en física.
Pero si ustedes lo observan como un proceso económico, no solamente físico, entonces encontrarán que el simple calentamiento de la atmósfera en 1 o 2 grados centígrados te produce unos cambios físicos del agua en cantidades que son las cantidades globales que tenemos de agua en el planeta, no simplemente un vaso de agua. Es decir, masas grandísimas de agua líquida se evaporan rápidamente, más rápidamente que antes. Masas heladas, congeladas, sólidas de agua se derriten más rápidamente que nunca antes. Masas cada vez más grandes de gases, de vapor de agua en la atmósfera, al encontrar las cordilleras o cambios de clima, de temperatura, se desgajan. Y entonces eso es lo que se llama el cambio climático, entre otras cosas. Ese es el cambio climático. El cambio del ciclo del agua, pero en cantidades enormes debido a lo que nos parecería un simple incremento de 1, 2, 3, 4 grados. Pasar de 1 a 4 grados depende de cuántas moléculas con capacidad de guardar energía solar arrojamos. Y pasar de 1 a 2 o 3 o 4 grados matemáticamente se puede expresar en grandes cantidades, cada vez más grandes, si el crecimiento de la temperatura es mayor, de cambios drásticos del ciclo del agua, sea como derretimientos, sea como evaporamientos, o sea como condensación de los evaporamientos. En cada región eso tiene unas características diferentes, que son los efectos de esto que llamamos el cambio climático. El más famoso, conocido, yo creo que por la mayoría, es que si el hielo se derrite, se eleva el nivel del mar por el derretimiento de los polos. Ese es el caso más conocido. Como es un incremento paulatino, lento y que puede durar un siglo en crecer 1 metro, en este momento tal es la situación que ya se está pensando que para el 2050 puede crecer 1 metro, pues todos nosotros hacemos unos análisis, ¿no? Pero aquí en Armenia ese no es un problema. Podemos pensar, bueno, pero Cartagena, Tumaco, Buenaventura, los caseríos que quedan al borde del mar, no, sino que se corran un poquito hacia 1 metro más arriba y más o menos aguantan 50 años, 1 siglo. Ya ese pensamiento nos debería llamar la atención, porque en Buenaventura, Tumaco y los barrios pobres de Cartagena, correrse 1 métrico hacia arriba implica toda una política de hábitat y de inversión de recursos públicos completamente diferente a la que se está haciendo en este momento. Implica que la mayor parte de la gente pobre, que es la mayoría de estas ciudades, Tumaco, Buenaventura, Cartagena, está viviendo precisamente en áreas que están por debajo de ese metro que crecería el mar. Y además, en el caso de Cartagena, al otro lado del barrio hay ciénagas, que en épocas de lluvia crecen también. Por lado y lado, los barrios pobres están arrinconados. Y ahí en Cartagena, por ejemplo, son 26.000 familias. Resulta que a pesar de que ese mar crezca lentamente, imperceptiblemente, si no hay una política de reubicación, se van a llenar de agua. ¿Y cuánto valdría? Podría ser, digamos, una experimentación de tipo presupuestal. ¿Cuánto vale reubicar 26.000 familias? Si ustedes cogen los precios promedio de casas gratis de Vargalleras, no tuvo en cuenta este tema, entonces no se le ocurrió pensar en dónde es que se están construyendo las casas gratis en todo el país. Casas gratis que cuestan, ¿no? Entonces, si cogemos ese promedio, 40 millones de pesos, por 26.000 casas en Cartagena, ¿cuánto da, profesor? 26.000 millones, fácil. Entonces, la multiplicación ahora daría cuánto por ahí, da alguien que la haga. 40 millones saltaría 40.000 millones por 26, ¿cierto? Le da más o menos 400, 800 mil, algo más. Millones, 800.000. El presupuesto de Cartagena lo tiene. Solo estoy hablando de Cartagena. Lo tiene.
Seguro que no. Hay un presupuesto en la nación, claro, puede ser también paulatino, pero existe. Nos estamos preparando para el cambio climático que nosotros no hemos producido, entre comillas, y ahora hablamos un poco más de eso. ¿Cuánto te dio? 1 billón, 40.000 millones nos valdría solo Cartagena, a precios de hoy, y Tumaco, y Buenaventura, y los caseríos. Pero vayamos a algo más dramático. Si Armenia tiene una fuente de agua que yo estuve viendo hace poco, son 2 ríos, hay 2 regiones hidrográficas, y al fondo hay una tercera. ¿De dónde nacen los ríos de los cuales tomamos agua potable? Aquí en Armenia, de la parte alta, ¿cierto? De las cordilleras en las que ya estamos, en la cordillera central, de páramos, como en el caso de Bogotá, páramos, que es todo el agua de Bogotá sale de páramos y casquetes de hielo, ¿cierto? Y entonces hagamos una exploración. ¿Qué pasa con el casquete de hielo? Se derrite. Ya lo estamos viendo. Cualquiera que haga fotos de 10, 20 años de distancia sabe que el casquete de hielo de los nevados, que llamábamos los nevados en el Tolima, pues se acabaron al norte de Ibagué. Se acaban. Entonces, si ahí había una fuente de agua, esa se acabó, o se está acabando, para no ser... y se va a acabar. Al principio puede derretirse más rápido el hielo, y entonces lo que vemos es subir un poco el promedio de los niveles de los ríos, pero al final, dentro de 5 o 6 años, por eso esto es ya, 5 o 6 años, el nivel de esos ríos se va al suelo, las quebradas pueden terminar, las que derivan de ese tipo de casquetes se vuelven secas. Y en el páramo, que es otra forma, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el páramo? Los frailejones y otras matas allí pasa la nube en la altura, cogen un pedazo de la humedad que hay en la nube, el agua, y tienen la virtud de volver la gota líquida, y eso va hacia las quebradas, los ríos, y le da el agua a toda Bogotá, y buena parte, supongo, y de muchas ciudades de los Andes colombianos. ¿Y el frailejón cuánta temperatura aguanta? ¿Está hecha la investigación universitaria? Sí, está hecha. Lo que se ha sabido de los páramos es que si el mundo crece a 1 grado, que ya lo hizo, el páramo crece 2, porque está arriba, ¿cierto? Expuesta a la mayor radiación solar que las tierras que están abajo. Si el mundo crece 2 grados, los páramos crecen 4. Y si el mundo crece 4 grados en promedio su temperatura, los páramos crecen 8. Igual pasan los polos. Por eso los efectos inmediatos que estamos ya observando es derretimiento de los polos y muerte de los frailejones. Y si los frailejones mueren, entonces ¿quién capta el agua de las nubes? Las nubes pasan. Luego de las primeras consecuencias que ustedes podrían observar es que el agua potable de regiones enteras que alimenta a millones de personas en muchas regiones del mundo, en este caso hemos hablado de los páramos y los casquetes de nuestras tierras, puede disminuir sustancialmente. No porque se acabe el agua del mundo, sino simplemente porque sus ciclos han variado. El agua que se evapora de ríos, el río Nilo va a perder el 60%, al lado del río Nilo hay 80 millones de habitantes. El mar va a subir por el derretimiento de los polos. Pusimos el caso de Cartagena, pero si ustedes ponen un caso mundial, Bangladesh, donde viven 100 millones de personas, no 300.000, y están en una depresión y cae el delta del río Ganges. Están 100 millones entre una depresión, si el mar aumenta, ¿qué pasa con el agua? Se mete en la depresión, 100 millones de personas bajo agua permanente. No es una simple inundación que se puede resolver después, no, bajo agua permanente. ¿Para dónde van las 100 millones de personas? Que tienen que ir de ahí. ¿Y hacia dónde? Hacia la India, y la India va a admitir 100 millones de personas. Las escalas del drama del cambio climático no son de miles, son de millones, y ya están sucediendo.
Si los ríos se desecan al sur del Sahara y el desierto aumenta hacia el sur de África, los pueblos afros que viven en esa región se quedan sin agua. Y son millones. Y los pueblos árabes que están en el desierto, pues quedan con menos agua. Y son centenares de millones. ¿Qué hacen? Guerrean entre ellos. Cruzan el Mediterráneo en masa, se ahogan por miles en el mar Mediterráneo y después será por decenas de miles. ¿Y los europeos blancos qué hacen? Ponen campos de concentración, elevan alambradas, tratan de impedir la entrada a la fuerza. La política se derechiza. Cualquier político puede decir: yo voy a impedir que entren los árabes en este país, Francia. Coge votos. Cualquier político norteamericano, estadounidense puede decir: yo defiendo aquí la supremacía blanca de los obreros y no nos van a quitar los puestos de trabajo. Los mexicanos y toda esa indianidad que viene sobre nosotros pasando el río Bravo. Y saca votos y gana las elecciones. Y entonces lo que ustedes empiezan a percibir no es simplemente un cambio químico en la atmósfera, como los científicos nos enseñan. No es simplemente que cambia el ciclo del agua. No es simplemente que eso tiene unos efectos en mayores aguaceros cada vez más grandes en determinados territorios, como pasó en Mocoa, o de derretimientos de hielo, o sequías mucho más intensas, o desertizaciones de espacios muy grandes del territorio en el mundo, sino que eso trae un cambio político, que en las primeras de cambio se está midiendo en términos de derechización, traslados hacia las barbaries, de nuevo, campos de concentración, exterminios de pueblos, invasiones, bombardeos masivos, la creación de innumerables bandas de pillaje armadas bajo rótulos religiosos o chauvinistas que están masacrando poblaciones, sociedades nómadas. La política actual del cambio climático tiende hacia la barbarie política. Y ese es el mundo de hoy. Pero, como un reloj, cada segundo produciendo hacia el futuro elementos químicos, físicos, políticos y sociales cada vez más intensos, poderosos y dramáticos. Y en medio de eso, nuestro país quiere hacer la paz. En ese contexto, nuestro país está en su propia encrucijada. Entre nuestras montañas estamos decidiendo si aumentará la violencia, un nuevo conflicto, como ha sido nuestra historia republicana, cesar una guerra para empezar una nueva. Llevamos 2 siglos en esas, con diferentes formas. O, por primera vez en nuestra historia republicana, de 2 siglos, una era de paz. Es decir, décadas hacia adelante, en donde podamos convivir, a pesar de nuestras diferencias, sin matarnos. Esa es la definición de Mayo, electoral incluso. Esa es la encrucijada colombiana. En eso es que nos estamos, digamos, malgastando o buengastando los sesos, las energías, las discusiones familiares, callejeras. De alguna manera, el siempre mayoritario espacio, me importa un comino, va siendo permeado, porque al final, de lo que se decida, todos vamos a ser o beneficiarios o víctimas, cualquiera que sea el camino que escoja la sociedad colombiana. Pero en medio de este contexto mundial que, dada nuestra pertinencia a aislarnos del mundo que tenemos, los colombianos, con una tradición histórica, pues olvidamos y no discutimos y no analizamos en qué mundo vivimos. Pues veamos, este es el cambio climático. Veamos qué está pasando en este mundo. Otra vez vayámonos de las fronteras colombianas sobre las posibles soluciones. Veamos a qué le está apostando la humanidad
en sus diversos aspectos y en su complejísima diversidad, bueno, ¿y cuál es la salida? Que es una discusión también, pero tiene unas prácticas, hay cosas que están apareciendo. Si el mundo viejo, ligado al carbón y al petróleo, literalmente nos está matando, va a matar el 60% de las especies animales terrestres en cuestión de 2 décadas. Puede matar todas las especies animales en el mar. 2 décadas en el mar. 2 décadas por simples calentamientos. ¿Qué es lo que está haciendo la humanidad o qué es lo que está apareciendo en la sociedad humana tratando de defender la vida? Porque al final esta es una lucha, como siempre, entre la vida y la muerte. Solo que aquí la muerte no es la lógica que todos tenemos que enfrentar, la individual, la biográfica. Esta es una muerte civilizatoria, de especie. Y nunca la humanidad se había enfrentado, que sepamos, a esta realidad de esta generación, la que vivimos, la posibilidad de una extinción como especie. Después de ver extinciones de especies por miles y decenas de miles, tanto animales como vegetales, debido a nuestra producción y a nuestro consumo. Es decir, debido a nuestra actividad. Pues veamos qué sucede en el mundo económico, no en el mundo social, ni científico, ni político. En el político, prácticamente una inmensa incapacidad de tomar decisiones. La COP21 Francia es un fracaso. Al Papa no lo escuchan, lo aplauden cuando viene aquí a Colombia, pero hasta la misma jerarquía católica se olvida de lo que dijo. Como una persona, un instante fugaz, ¿cierto? Pero no queda. El liderazgo no se expresa en acción en una sociedad. Los científicos no son escuchados. Hay hasta políticos como Trump que dicen: eso es un cuento chino, de los chinos para ganarse el mercado mundial, no crean en eso. Yo mismo, como alcalde de Bogotá, cuando puse los problemas y expedí un POT pensando, hoy había otras cosas, pero pensando en cómo adaptar una ciudad de 9 millones de habitantes al cambio climático, encontré al presidente del Consejo de Bogotá, hoy secretario de Gobierno de la ciudad, nieto de un presidente, Uruguay, diciendo: el cambio climático no existe. Y la prensa le daba más la razón a él que a nosotros. Aún así, ¿qué es lo que está haciendo la humanidad en el campo económico? Hay un libro, digamos, una primera norma: el modo de energía tendría que cambiar, ¿cierto? Es lo que coherentemente, si es la energía usando carbón y petróleo la que está produciendo en buena parte de estos desarrollos químicos en la atmósfera, que llamamos cambio climático, pues un planteamiento concreto es: hay que cambiar el modo de energía. También podríamos decir: hay que cambiar el modo de producción. Ahora hablamos un poquito de eso, de lo que puede significar eso. Y alguien podría decir con mucha claridad: no solamente es el consumo del carbón y el petróleo como energía lo que está produciendo moléculas de CO2 y CH4, sino la forma como usamos el aseo básico. Si enterramos residuos, pues eso produce descompuestos, gas metano, 23 veces más poderoso que el CO2. La ciencia ya ha explorado cuáles son las actividades humanas que más producen el calentamiento global, y ni siquiera es el uso de carros, pero el uso de carros es un consumo. No solamente es la producción del carro, es el consumo del carro, de la moto. Cada vez que se prende un motor de combustión, una vez puse esto en un trino y la prensa se me burló, cada vez que prendemos un motor de combustión estamos produciendo el cambio climático. Una infinitésima parte, pero súmelo por 1.000 millones de carros todos los días.
La ciencia ha descubierto que ni siquiera eso es el mayor productor del cambio climático. El mayor productor del cambio climático ha resultado que está en la agricultura, no en la industria. Y que está ligada a una actividad de la agricultura que es el ganado, el consumo de carne y de leche. La forma como se está, primero porque la vaca y el toro tienen una biología que produce gas metano, 23 veces más poderoso. Es decir, una vaquita nos está produciendo más gas metano todos los días que un carro. Pero como crecemos la población ganadera, en términos de su producción de carne y leche, las formas como en la economía moderna se está produciendo la carne sobrepasan muchísimo más lo que el mismo animal produce en términos de gases de efecto invernadero, porque se tienen que utilizar grandes extensiones de tierra con uso intensivo del carbón y del petróleo para producir soya que se lleva en tractomulas, en buques, hacia sitios donde el ganado crece prácticamente quieto, como una especie de fábrica de carne. Y una vez ese ganado se sacrifica allí mismo, crece, nace, se desarrolla y muere allí mismo, su carne tiene que ser otra vez transportada en tractomulas usando petróleo, y pasa a barcos usando petróleo, y pasa a frigoríficos usando petróleo, y pasa a fábricas donde se vuelve salchichón o hamburguesa o McDonald's usando petróleo, y el señor para irse a comer la carne en el McDonald's usa su carro usando petróleo. Y cuando ustedes hacen en esa cadena que llamamos de producción de carne mundial todo el cálculo de cuántas moléculas, pues resulta que es la rama de consumo y producción más responsable de emisión de CO2 de toda la economía. Esto es como para la cultura general. Pero digamos, el planteamiento nuevo entonces nos va hablando, insinuando, sin leer a Marx, sin ser de izquierda, sin tener conocimientos de la economía política, sin hablar de la renta de Ricardo, ni las grandes discusiones sobre la contradicción entre relaciones sociales de producción y fuerzas productivas del siglo XX, sin plantearse si el socialismo consiste en la estatización de los medios de producción, como planteó la izquierda en todo el siglo XX, sin plantearse si es cierto que la libertad de mercados lleva al paraíso terrestre, como planteó el neoliberalismo que actualmente vivimos. Una serie de reflexiones nos van enseñando, nos van mostrando que si queremos realmente sobrevivir como especie, tenemos que cambiar el modo de energía, el modo de consumo y el modo de producción. Y aquí los problemas y las oportunidades. El modo de energía, pues de energías, carbón y petróleo, termos, etcétera, grandes generadoras eléctricas usando petróleo y carbón. Tenemos que pasar a lo que se llama energías limpias. Relativamente fácil. ¿Cuáles son las energías limpias? Las que no expiden CO2, no calientan el planeta. ¿Cuáles son esas? Relativamente el agua, expertos los colombianos en eso, si no son grandes hidroeléctricas, o si la forma de embalsar, ingenieros hidráulicos, no es tan rápida que las masas vegetales inundadas no se descompongan produciendo gas metano. Temas de ingeniería. Pero digamos, el agua es uno de los factores de energías limpias si se sabe usar. El sol, el viento, agua, sol y viento. Mire esa simpleza. Lo que podría salvar la especie humana es el uso de energías alrededor del agua, del sol y del viento, y de la energía que está en el centro de la Tierra, que es una sobrevivencia del sol dentro de nuestra corteza terrestre. Tecnologías maduras ya hay al respecto, ya la ingeniería,
la ciencia ha mostrado caminos que se están practicando en este momento. Uno famoso, y a mí me interesa reforzarlo, la solar. ¿Por qué nos interesa la energía solar? Porque si ustedes miran un planeta de estos, un mapa mundi, y se ponen en donde está Colombia, y recorren el mismo, ese es el, ¿cómo es que se llama? No es el meridiano que va de arriba abajo, sino que es la zona tórrida, ¿cierto? Zona tórrida, la línea del Ecuador, nosotros estamos, y miran cuántos países están alrededor de la línea del Ecuador, encuentran que no son muchos. Nos vamos hacia la derecha del mapa, podrán ustedes percibir que en estos relatos ya izquierda y derecha poco importa, pero tienes Venezuela, ¿cierto? El norte tienes Ecuador, tienes algo del Perú al norte, tienes Brasil, el norte del Brasil, y sales ya al mar, llanas al mar, y al mar llegas al África, pero en esa zona tórrida, en el África, está unos países, el Congo, otros países, y vuelves a salir al mar Índico. Ya no encuentras más países hasta llegar al sur de Asia, un pedazo de Malasia, un pedazo de Indonesia, algo de Vietnam, y otra vez al mar. Y ese mar, allá en el Océano Pacífico, cuando regresas por la zona tórrida, ya encuentras esa Colombia. Y la zona tórrida es la que más sol recibe, por geografía, por irradiación solar. Es decir, somos pocos los países que podríamos aprovechar de manera más ventajosa que los demás el sol. La energía solar tiene otras consecuencias, que es lo que está andando en el mundo. ¿Cuánto cuesta poner? ¿Cuál es la tecnología de la energía solar? La tecnología de la energía solar es un panel, ¿cierto? Es como una ventana, como lo mismo que ponemos con unos elementos allí que permiten transformar el sol en electricidad, pero son paneles delgados. 1 metro cuadrado de esos paneles produce 1 kilovatio hora de energía, dependiendo de la radiación solar, si se pone en perpendicular a los rayos del sol, todo el tiempo. Obviamente de noche no produce, y aquí los problemas tecnológicos. Pero se pueden ya hacer cálculos de cuántos kilómetros cuadrados de paneles solares nos podrían producir 1 giga de kilovatio hora, 10 gigas, 100 gigas. Colombia consume 16 gigas de kilovatio hora. Dejémoslo a los ingenieros de electricidad, qué significa 1 giga, etcétera. Son matemáticas de 10 a la tanta potencia, en kilovatios, finalmente en vatios. Aquí lo que nos interesa ver es que hoy ya es posible producir energía eléctrica más barata que el carbón y el petróleo, incluso que el gas, todavía más cara que el agua, a través de paneles solares que han reducido su costo a el 1% de lo que tenía hace 7 años. Es decir, estamos en una tecnología moderna. ¿Qué nos permite ese panel solar? En lo que yo llamaría la nueva economía. Nos permite que ese techo puede ser de panel solar, ¿cierto? Nos permite que cada casa de las que tienen techos de asbesto hoy, o teja de barro en el caso de la región, se puede volver paneles solares. Nos permite que cada edificación progresivamente, al tener paneles solares en esta región, puede producir energía eléctrica. Los economistas me acompañarán. Si miles, decenas de miles, centenares de miles, millones de casas y edificios públicos, privados, hogares, nuestros hogares, empiezan a generar energía eléctrica limpia utilizando el sol, ¿qué pasa con el precio de la energía eléctrica?
economistas, ¿qué pasaría? Baja. Y si la oferta sube, el precio baja. Y si el precio baja, podríamos incluso pensar en perspectiva a 2 décadas o menos, una sociedad con energías 0 pesos. Vuelvo a ponerles el ejemplo. Si en su casa producen energía eléctrica, ¿pagarían factura de luz? A lo mejor hasta le pagan, ¿no es cierto? Dependiendo. O a lo mejor no alcanza el techo en su espacio geográfico y aún la tecnología no da la suficiente energía para lo que se usa en la casa, pero cualquiera que sea el cálculo, se reduce sustancialmente la factura de energía eléctrica. Este es un tema que quiero que tengan en cuenta. ¿Le conviene a los generadores de energía eléctrica de Colombia desarrollar la tecnología del panel solar? Por eso es que ustedes no ven paneles solares. Y esto ya es política. Porque si el precio de la energía se desploma, un negocio desaparece. Un negocio, ¿cierto? El de la generación de energía eléctrica, que en Colombia, después de la privatización de Ixagel, es mayoritariamente privado. Esto trasládenlo al mundo. Y entonces iremos comprendiendo la gravedad de las tensiones políticas, el juego de intereses que empieza a navegar por las aguas de la política mundial y de la toma de decisiones. Vamos un poquito más allá en la perspectiva de las soluciones. Bueno, digamos que sí, un programa puede garantizar progresivamente, con ayuda del Estado, que los hogares empiecen a cambiar techos por paneles solares. Si Vargas Lleras tuvo 9 millones de pesos, bueno, sí, algo así, de pesos para hacer casas gratis, ¿por qué no podemos tener un programa de cambiar techos por paneles solares? Creo que sale más barato. Es más, los hogares, dependiendo de su capacidad de pago, pueden ayudar porque hay un cálculo. ¿Cuánto me vale poner? ¿Cuánto me ahorro de energía? Y hay un cálculo, hay un equilibrio. Si hay un ligero desequilibrio y el Estado ayuda, pues se vuelve rentable. Cada hogar lo empieza a hacer y se vuelve un movimiento que llamamos rizomático. La filosofía postmoderna trajo ese término que tiene que ver como el crecimiento del pasto. Rizomático no es estatal, no es de grandes empresas privadas, sino que es un crecimiento así como cuando compramos los celulares. Se vuelve una inmensa red de celulares ligados entre sí, incluso a escala global, pero ningún Estado lo propuso, ningún Estado es dueño de eso. Fue la misma sociedad que fue cada uno individualmente buscando una solución de comunicación a través de los teléfonos celulares. Ahora, para yo poder medir qué genera cada hogar, cómo se rebajan las tarifas a partir de una generación propia de energía, tengo que tener unos cables de energía eléctrica que no solamente transmiten energía eléctrica como hoy, sino también datos. De hecho, cada casa nuestra tiene un contador que mide datos, pero solo de entrada, es decir, cuánto vamos a pagar. Pero no están diseñados para medir cuánto sacamos. Ni nuestras normas, ni nuestra legislación, ni, ¿cómo se llama?, la comisión reguladora, no es que no tengan idea, ellos ya saben, pero no han acoplado las normas para medir cuánto generaría cada hogar. Esos cables que no solo transmiten energía eléctrica, sino datos, se llaman redes inteligentes y se están expandiendo ya en el mundo. Lo clave no es lo ingenieril de la red inteligente, lo clave es que veamos que se está ligando un modo de energía generado democráticamente, ya casi por fuera del mercado, con un modo de comunicación. La comunicación nuestra, informática, digital, que conocemos como redes, que no tenía la humanidad, sino solo esta generación. Somos la generación de un modo de comunicación que es la informática.
Modo de energía, modo de comunicación. Y aquí les menciono entonces el libro, Rifkin, Jeremy Rifkin, gringo, tirapiedras de su juventud, contratista del Estado hoy, gurú, de eso que llaman gurús, es decir, vive de escribir libros. La tercera revolución industrial. El concepto de tercera revolución industrial es la reacción económica espontánea, no dirigida políticamente, a superar el cambio climático. Se supone que hubo otras dos revoluciones industriales. Bajo el concepto Rifkin, él no menciona modo de energía, no menciona modo de comunicaciones, esos son inventos míos. Pero bajo el concepto Rifkin, cada revolución industrial ha sido una articulación sinérgica entre modo de energía y modo de comunicación. La primera, vapor de agua, la máquina de vapor de agua, y la imprenta. La segunda, modo de energía, carbón y petróleo, motor de combustión y teléfono, telégrafo, telegrama, la forma como yo me comunicaba cuando era joven. Esa duró un siglo. Esa es la que ha producido el cambio climático. La tercera, un modo de energía, energías limpias, distribuidas, no concentradas, y un modo de comunicación, la informática. Veamos un poco las consecuencias de hacer una articulación sinérgica entre modo de energía y modo de comunicación en el siglo XXI, tratando de superar el cambio climático y por tanto tratando de que nuestra especie humana no se extinga. Si estamos en una finca cafetera y la casita hecha artesanalmente y muy bonita, que también se puede volver turismo, y podríamos hacer el ensayo en una actividad no de producción de café sino de turismo, y muchos otros ensayos, tuviera sus techos de paneles solares, genera energía, muchísimos otros hogares generan energía, el costo de la energía eléctrica se baja y hay una red informática, es decir, el hogar campesino o granjero, cafetero, no solamente puede generar energía solar, sino recibir y dar datos, meterse en la red. ¿Qué le podría ocasionar a la economía cafetera? Alicaída, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, pero bastante alicaída desde hace 3 décadas. Tratemos de ensayar, ver qué podría pasar. Uno, el costo de la energía eléctrica sería más barato y habría entonces una tendencia en esa granja a usar cosas eléctricas. En vez de la mula, la moto, pero la moto sería eléctrica, no a gasolina. Si hay un poco más de ingresos, un jeep, pero ahí los jeeps clásicos perderían el año. Cambios, el motor, a menos que alguien, que siempre lo habrá algún colombiano por ahí, que se invente meterle al jeep clásico un motor eléctrico. Tarea que dejo ahí para los innovadores. Ahí se puede hacer hasta un negocio, ¿no? Porque la gasolina saldría más cara que la electricidad y sería un cambio concreto. Es decir, las energías limpias distribuidas y las redes de transmisión inteligente nos llevaría a una electrificación de la movilidad, tanto en la finca del cafetero o turística como en la ciudad. ¿Qué están haciendo los alcaldes metiendo Transmilenios diésel en nuestras vías? Nosotros ya tendríamos que estar usando transportes eléctricos, porque si el costo de la energía eléctrica va a cero, entonces ¿por qué vamos a tener unos modos de transporte masivo en las ciudades costosos a partir de diésel y petróleo? ¿No hay una enorme equivocación en la política de transporte de Colombia? Y no solamente véanlo, no sé si en Armenia hay el Transmilenio famoso, pero creo que en Pereira sí, ¿no? No lo dejen meter. Son tranvías.
son metros en las grandes ciudades, ¿no? Las más grandes ciudades son metros eléctricos, son carros eléctricos, son motos eléctricas. Su costo operacional podría volverse cero. En una gran ciudad disminuir los costos de transporte para sectores, pues obviamente no es para la clase media alta, eso les importa un comino, pero para los sectores de menores capacidades de pago, aquí hay unas oportunidades. Ustedes ya pueden deducir de mi discurso. 4G privatizadas para que el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo y Odebrecht cobren por peajes el costo de la inversión de hacer esas dobles calzadas más su utilidad, que solo es posible antes de que el Estado pague eso, que nos acercamos a eso. Solo es posible recuperar su valor a partir de llevar la carga mayoritariamente importada, porque ya no la producimos, en costosísimas tractomulas que hacen que la tonelada de carga sea muchísimo más costosa. Es esa política de transporte nacional la conveniente en la tercera revolución industrial, o es la electricidad. La tractomula no la mueve la electricidad. ¿Qué mueve la electricidad en las carreteras nacionales o en la movilidad nacional? El tren. Entonces, en vez de estar haciendo 4G, no digo que no la hagamos, pero en vez de poner la prioridad de las 4G, no deberíamos estar hablando de la red férrea nacional. Y entonces, ¿cómo el Quindío podría vincularse a una red, o una eje, una troncal férrea? Eso no disminuiría los costos de transporte de una manera sustancial respecto a un transporte diverso a través de tractomulas intensivos, dicen, un poquito, y volvamos a la finca. Y si el campesino, hoy campesino o granjero, cafetero, no solamente ya tiene una reducción de su costo de energía, no solamente adquiere instrumentos tecnológicos eléctricos que le saldrían más baratos para su movilidad o para la producción, sino que su esencia es las matas de café y lo que sale de ahí es el café. ¿Cómo esa actividad podría ser transformada por la revolución industrial que estamos viviendo? Pensemos, cambio climático. ¿La mata de café va a resistir el cambio climático? ¿Sabe esta universidad, a través de sus profesores y estudiantes, grandes investigadores, si la mata de café va a resistir el cambio climático? ¿Hay alguna respuesta? Yo sí pregunté al vicerrector y hice hacer una búsqueda. Y sí, empezó las preliminares de una investigación, no en la universidad, sino en Cenicafé, por la Federación de Cafeteros, para empezar a averiguar si las matas de café, las especies que sembramos nosotros aquí, pueden resistirlo. ¿Por qué la investigación? Porque todo vegetal tiene dos formas de alimentación: en sus raíces, agua, y en sus hojas, como lo estudiamos en el bachillerato, respiración de CO2. El vegetal es una forma de mitigación del cambio climático, solo que ya quedó superado por las inmensas cantidades de CO2 que hemos arrojado. Luego tenemos cada vez más CO2 en la atmósfera, previsible, y cada vez menos agua en la tierra. Si la especie vegetal respira más que chupar agua, resiste, incluso puede crecer más rápido. Si la especie vegetal chupa más agua que respirar, se muere. ¿De cuál de esas dos especies es el café? No podemos predecir entonces el corto plazo, 5 años, en la economía del Quindío. Esa investigación ya la deberíamos tener. Pero como este país no está investigando, y ahora hablamos de eso, señor, pues no lo sabemos. Algo tan esencial, porque al final el café fue nuestra
economía fundamental durante un siglo, el siglo XX. ¿Por qué lo cambiamos? Por carbón y petróleo. Es decir, nos metimos en el ojo del huracán de precisamente lo que está produciendo el cambio climático y de lo que el mundo se tiene que escapar. Mire esa inteligencia. Nos quedamos igualiticos a Maduro, no por inteligencia, sino por realidades. Una sociedad allá al otro lado de la frontera, que desde hace no sé cuánto, como un siglo, en vez de vivir como nosotros del café, viven del petróleo durante ese siglo. Pero nosotros nos volvimos en los últimos 30 años, a partir del gobierno de Pastrana, los 8 de Uribe y los 8 de Santos, ya son 20 años, nos volvimos exportadores fundamentales de carbón y petróleo. Ese es nuestro modelo económico actual. Pues ustedes ya pueden contextualizar si el modelo económico al que la élite política actual, tal cual, 20 últimos años, o sea, prácticamente la vida de todos ustedes, nos ha conducido, que es a exportar carbón y petróleo, es válida. ¿Tiene futuro? No tiene ningún futuro, porque la demanda del petróleo y del carbón, so pena de morir como especie, se tiene que derrumbar a cero en el corto y mediano plazo. ¿Qué dicen nuestros políticos actuales alrededor del tema? Vargas Lleras y Uribe, sus movimientos, sus jefaturas, el gobierno actual, ¿qué dicen al respecto de esto? De cambio climático no he escuchado a Uribe decir ni pío. Eso no está en los tres huevitos. O ustedes sí, puedo equivocarme y de pronto el hombre sí ha hecho algo, pero yo que sepa, no sé ustedes si lo han. No están los tres huevitos. Los tres huevitos sirvieron para sacar votos. Uno de esos mató a mucha gente, sobre todo jóvenes. Pero por este tema, que es el principal problema de la humanidad, yo no escuché nada. Y Vargas Lleras ha hablado del tema. Y proponen en la práctica, sin hablar del tema, no es que lo desconozcan, que no les conviene, porque lo que están proponiendo es sacar los cunchos de petróleo. Como ya las reservas se agotan, en 5 años se acaban, hay un método que se inventaron los norteamericanos en Utah, que es echar chorros a presión cada 50 pies de un pozo hacia abajo, túneles transversales, y en todos esos túneles agua a presión en masa que choca con las piedras del pozo y le saca los cunchos del petróleo, porque rompe la piedra por la fuerza de la presión del agua. El fracking. Ese fracking en español se llama fractura, ¿cierto? Fraccionamiento. Fraccionar piedras a punta de agua y sacarle los residuos del petróleo que están ahí impregnados. Y sale petróleo, es decir, no se nos acaban las reservas en 5 años, se nos acaban en 10. Pero hemos usado ingentes cantidades de agua allí de donde se saca el petróleo. Y de Monte Llanero, Magdalena Medio, nuestras tierras fértiles. El agua de nuestras tierras fértiles, que quedaría mezclada con residuos del petróleo, para poder sacar rápidamente lo poco que ya nos queda del petróleo. ¿Para qué? Para traer rentas, ¿cierto? Rentas menores que las que ya hemos tenido. El petróleo bajará su precio cada vez más, y nuestra clase política, eso que llaman una clase empresarial, que es básicamente contratistas del Estado, no inventores, no innovadores, no trabajan por cuenta propia, si hay un contrato de Estado se vuelven ricos, viven de la renta del petróleo. Las rentas del petróleo generan el pillaje. Queremos luchar contra la corrupción, hay que cambiar la base económica. No están las normas, no están si prohíbo, no están si el político saca la declaración de renta pública. La corrupción no se pone en la declaración de renta.
No está en sí logro llevarlo a la cárcel. Yo duré una década llevando políticos a la cárcel. Me quieren muchísimo. Pusieron a la mujer, a los hijos, a los nietos, al amante, la amante. Y los votos, como son comprados, pues se heredan fácilmente. Y siguen con el poder. No están a cortar la política con normas. Ustedes no, están a cambiar la base económica. Si lo que es quitarle el queso al ratón. Si el dinero del modelo económico que tenemos es dinero fácil, rentas traídas del mundo vía coca, vía carbón, vía petróleo, el carbón y el petróleo más venenosos que la coca, porque producen el cambio climático que puede matar muchísimo más que la coca, en términos, digamos, vitales, puede acabar la especie humana. Y no solamente los humanos, toda la vida del planeta. Entonces, nosotros estamos exportando los venenos del planeta. Y es sano en una sociedad convertirnos en los grandes exportadores articulados al mundo, es a partir de los venenos del planeta. Pues claro, generan esos venenos rentas, dinero fácil, y sobre el dinero fácil, el pillaje. El pillaje armado. ¿Cómo se sostiene ISIS? O a eso, por el nombre que le quieran poner, en el Medio Oriente y logra matar gente por todos lados del mundo a bombazo limpio. ¿Cómo? Tienen control sobre el petróleo. Y eso les puede dar décadas. ¿Por qué los gringos no han podido acabar con ISIS? El primero era Al-Qaeda, ¿cierto? Cambió, son nombres que van cambiando, pero ese escenario del Medio Oriente es el que podríamos tener aquí. ¿Cuál es el escenario del medio ambiente? Estados colapsados, no existen. Sociedades nómadas se van por millones. Siria alcanzó el desplazamiento de Colombia, el de Colombia, pero en eso somos campeones mundiales. Sociedades nómadas, ¿y quién controla? Unas bandas con discursos diferentes, religiosos, bandas de pillaje, que es lo que está buscando ISIS, controlar petróleo. El petróleo le da armas y enriquece a sus gentes. Y paga mercenarios. ¿Por qué hay franceses en ISIS? ¿O por qué hay alemanes en ISIS? ¿Por qué podría haber colombianos en ISIS? Somos musulmanes, ¿no? Algunos pocos. El problema no está en la religión, porque pagan. Es plata del petróleo pagando mercenarios armados. Por eso pueden mantener una guerra en Siria durante años, o en Libia. Occidente buscando el petróleo, bombardeando, acabando esos estados que eran las repúblicas árabes. No acabó las monarquías árabes, acabó las repúblicas árabes, es decir, el intento árabe de construir modernidad y democracia. Intento equivocado, ¿no? Pero era el que tenían. Eso fue lo que acabó y aplastó. Y en reemplazo de esas repúblicas que hay, zonas inmensas de pillaje de asesinos en masa. ¿De qué viven? Del petróleo. Aquí tenemos algo parecido con otro tipo de discursos, con otras culturas, alrededor de la coca. Se puede mantener una fuerza armada durante décadas peleando si hay coca. Y si la coca es ilegal y es un negocio, no la hoja, la cocaína. Pero el petróleo también puede hacer lo mismo. Si se desploma el Estado venezolano, ¿qué cree que va a pasar? La democracia, como dice RCN. Las bandas de pillaje ya que están listos varios para capturar cosas de petróleo, y esa riqueza del petróleo generaría guerras y violencias perpetuas como las que nosotros hemos vivido. O sea, un espacio como el Medio Oriente se podría ubicar en América Latina si nos descuidamos, porque es la otra corriente. Mientras aquí he hablado de las transformaciones en positivo, hay otra corriente humana, la negativa, la barbarie. El mundo del cambio climático es una tensión entre una revolución democrática a escala global que empieza por la economía
y la barbarie que nos lleva al año 1933 que vivieron los europeos, pero está la global. Vuelvo a la economía, que es de lo que se trata. ¿Podrán ustedes entender, bajo este contexto, que el camino colombiano, que fuerzas políticas colombianas quieren liderar hacia permanecer en la economía del petróleo y el carbón, no tiene futuro? Es un suicidio, está agónico. Permanecer ahí es suicidarnos como sociedad. Ese camino nos puede llevar no a una era de paz, sino a un nuevo renacer en términos más bárbaros de la violencia que estamos defendiendo. Y esas facciones políticas lo están proponiendo explícitamente. Hacer trizas, lo que se llama aquí, mal llamado proceso de paz. Mal llamado, simplemente la terminación de una guerra. La paz es otra cosa. Guerras hemos terminado por decenas en Colombia, en la historia. ¿Sabes qué? Le quitaron a los jóvenes el estudio de la historia colombiana en los colegios. Por algo será. Pero si leemos nuestra historia, por decenas hemos acabado guerras. Y hemos tenido decenas de guerras en 2 siglos. Quizás esta la más larga. Pero todos los que estudian la historia sabemos que acabar una guerra ha sido el comienzo de otra. Por tanto, acabar una guerra no es la paz es otra cosa. Y es el reto inmediato, ahí están las decisiones inmediatas que tenemos que tomar como sociedad. Pues hay facciones políticas que a partir de mantener el esquema económico agónico que tenemos, no salvable que tenemos, pero avanzar unos años más para avanzar un poco más el pillaje y este sistema de acumulación de riqueza depredadora que tenemos. Entonces no es solamente el uso del fracking como una tecnología, no es solamente el mantenimiento de la gran propiedad terrateniente con tierras improductivas, es la articulación de Colombia a un mundo que está muriendo, el de los combustibles fósiles. Es decir, a mantener a Colombia articulada al mundo a partir de la muerte. De la muerte. Volvamos al terreno en positivo. Dejamos a nuestro granjero cafetero. Ya lo encontramos con energías eléctricas baratas, ya lo encontramos generando energía limpia, ya lo encontramos electrificando su transporte. Habíamos hablado de lo que hace el café. Nos habíamos planteado un interrogante, no sabemos si resiste. Y hay que saberlo. Supongamos que resiste, es decir, que continuará una economía cafetera. Si no resiste, hay que reemplazarla. No hay otra decisión que tomar. Si resiste, y solo científicos nos lo dirían, mal que bien, dependiendo de su capacidad científica. Y en la universidad aquí es clave, si resiste, entonces ese campesino o granjero o cafetero no estaría conectado en red con el mundo, como un efecto de la nueva economía, no con Armenio, o no con el politiquero de la vereda, con su jefe político nacional, el doctor, no sé qué, no, con el mundo. ¿Qué nos da eso en la producción? La cambia, transforma las relaciones sociales de producción. Pongamos un ejemplo que ustedes manejan, Wikipedia. Analicemos Wikipedia. En el mundo de juventud mía no existía Wikipedia. Nosotros no aprendimos a manejar computador en la universidad, no existía. Nosotros teníamos o el diccionario La Luz, por ciertas familias, una vaina que era como 20 tomos, 30 tomos, entre más tomos, más inteligentes aparecíamos. Una se llamaba la enciclopedia temática, recuerdo. Esos salían bonitos en las bibliotecas. Habían vendedores a domicilio de esas enciclopedias. Cargar una enciclopedia de esas era imposible para una persona. Pesadas, había que comprarlas. Y el que no tuviera plata, adiós enciclopedia.
no había, a menos que se fuera a una biblioteca, que también las bibliotecas eran una enciclopedia, pero ¿cómo es Wikipedia? Wikipedia en términos de calidad, comparado con una de esas viejas enciclopedias que aún los libreros venden por ahí como ventas ambulantes, ¿vale? Uno podría tener la posibilidad de una palabra en la enciclopedia y no encontrarla, o lo que escribieron de eso era, porque no hay forma de cambiarla, estaba ya impresa. Wikipedia cambia todos los segundos, es más alta en calidad. ¿Cuánta gente consulta Wikipedia? Centenares de millones en todas las lenguas. Una enciclopedia no me permitía eso, de las viejas editoriales. ¿Cuántas personas han hecho Wikipedia? Es decir, han trabajado en Wikipedia. Pues tampoco tienen ustedes el dato, pero son millones. Yo puedo irme, busco Gustavo Petro, seguro que ustedes buscan Gustavo Petro y dice Castro chavista colombiano. Estoy seguro, no lo he mirado. Pero no puedo meterme ahí, oiga, y escribo, ¿cierto? Y cada cual en sus materias, en sus cosas podría aportar. Es decir, en Wikipedia es de alta calidad, es global y tiene algo que es esencial en la nueva economía. Es un trabajo intelectual, cerebral, en red, que vincula millones de trabajadores intelectuales, cerebrales, ¿cierto? Una red de cerebros han construido eso que llamamos Wikipedia y que ustedes consultan, yo creo, todos los días. Un cambio de trabajo para mis amigos economistas y amigas economistas. Es un cambio esencial del trabajo. ¿Quién le paga a los que aportan construyendo Wikipedia? Nadie. Yo colaboro. Me cuesta un esfuerzo gratis. Es una red de trabajo intelectual, cerebral, libre, creativo y en red. No es una nueva economía. ¿Wikipedia es gratis? ¿O tiene un valor? Es gratis. La mayor enciclopedia del mundo, la mayor concentración de saberes de la historia de la humanidad desde que nacimos como especie a la fecha, no es una mercancía. Y el capitalismo, hemos explorado qué significa eso en términos de modos de producción. El capitalismo es un modo de producción que tras la búsqueda de la ganancia explota trabajo asalariado y solo se puede realizar la plusvalía, decía Marx, o sea, la ganancia, si se venden mercancías. Ese es el capitalismo, modo de producción capitalista. Oiga, ¿y Wikipedia qué tiene que ver ahí? Ni trabajo asalariado, ni mercancía, ni ganancias. Trabajo asociativo libre y cerebral y global. El cerebro no discrimina. Mujeres, el cerebro es lo mismo. Mujeres, hombres, tendencias sexuales, culturales, étnicas, pieles, colores de piel, religiones, políticas, el cerebro es el mismo. Estamos ante un trabajo que por primera vez no discrimina, que es multicolor en su forma, que es global y que tiene un principio, saber intensivo, no músculo. No es un trabajo muscular como el del siglo XX, es un trabajo cerebral en el siglo XXI. Pregunta, si ese ejemplo de Wikipedia, que ustedes pueden investigar más cosas parecidas a Wikipedia, creciendo hoy en el mundo, que Rifkin llama trabajo colaborativo, lo aplicamos al campesino productor de café, que ya tiene energía eléctrica, transporte eléctrico y red
¿Qué pasaría con la forma de producir café y con la forma de vender café? Si el café resiste el cambio climático. Es un tema que aquí no podemos definir. Trabajo colaborativo, es decir, no es un granjero, son redes de granjeros, cafeteros, colaborando en producir un café que ya no es desde el punto de vista capitalista como hacen los brasileños y vietnamitas, grandes extensiones con trabajo asalariado, sino que fíjese usted la ventaja probable que tendríamos, es café artesanal. O sea, que se vende por su calidad, y el primer elemento de la calidad es que su producción no emita CO2, es decir, cero carbón, que no lo he escuchado en la prensa del Quindío. No es solamente los sabores y eso, que además no hemos acostumbrado al mundo al sabor colombiano, sino que la calidad esencial está en producir cero carbono. Porque al producir cero carbono, la producción del cafetero se convierte en positiva y vital, es decir, en un aporte a la vida de la especie. Y el mundo de consumidores, que hemos hablado poco de los cambios de los modos de consumo, el mundo de los consumidores, miles de millones de personas en el globo terráqueo, también en red, es decir, con la posibilidad de comunicarse con ese campesino o grupo de campesinos, lo que estaría buscando es consumos cero carbono para poder vivir. Como primer elemento de la calidad, del valor de uso, decía Marx, del valor de uso, no del valor de cambio. Es decir, que esta nueva economía, así tan sencillamente tratada, puede permitir a un campesino cafetero o a una asociación cafetera, si produce cero carbono, café, ligarse inmediatamente a grupos inmensos de consumidores en cualquier parte del mundo y eliminar la intermediación. Y el Estado debe propiciar eso, que hay un desaparecido del Estado, o sea, el presidente de la República y otras cosas. Si el presidente de la República y el Estado no ayudan, pues obviamente le ponen cortapisas a esto. Pero ustedes estarían frente a una nueva economía que probablemente, dependiendo de la investigación científica sobre la especie de café y cambio climático, puede posibilitar de nuevo que una producción artesanal de café, agraria e industrial, a través del cero carbono se pueda ligar directamente al mercado, poner la casa en red y ofrecerla para un turista y recibir el ingreso en vez del hotel. ¿Cómo es el turismo en el mundo hoy? Si ustedes van y miran, el turismo de hoy no está en despegar.com ni tribajo.com. El turismo de hoy está en otras páginas en donde millones de personas que se mueven por realidades diferentes ofrecen sus casas y apartamentos para el que quiera pagar algo porque tiene un interés de ir ahí. Entonces se conjugan dos colaboraciones. Yo quiero ir a Oslo y alguien en Oslo se quiere ir a otro lado y ofrecer su casa. Yo dormí en Oslo así. Y entonces una señora recogió la plata que era la vecina. El turismo hoy por millones es así, redes de colaboradores, que trae una oportunidad para Colombia. Y es que si estamos en La Paz, millones de personas adicionales a las que hoy vienen van a venir y van a ubicar entre sus muchos destinos nuestras casitas cafeteras. Si las casitas cafeteras están en red, no necesitan ni W, ni Hilton, ni nada de eso. Ligación directa, sin intermediario, a un consumidor que también lo que está buscando es cero carbono, que la casita puede ofrecer. Cultura. Las mercancías del mundo capitalista en crecimiento están siendo reemplazadas por sensaciones, por intensidades. Y algunas de esas sensaciones e intensidades son negativas. Turismo sexual, ¿cierto?, de niños
La droga, en cierta forma, su abuso, ¿cierto? Son sensaciones, pero que te pueden matar en cualquier momento. Pero también, cada vez más, intensidades y sensaciones que tienen que ver con la cultura y el arte. Y diríamos que el placer. Y son un poco los móviles de las juventudes de hoy. Pero se va extendiendo como formas culturales propias de una nueva mentalidad, de una nueva subjetividad. Claro, las sociedades del siglo XXI, para evadir el cambio climático, tienen que cambiar consumo, modo de consumo, cambiando mercancías intensivas en CO2 por sensaciones, intensidades, placer, cultura, arte y experiencia. Es otro mundo. En perspectiva es un mundo más viejo, porque envejecemos, con menos hijos, no podemos tener muchos, al estilo paisa, no podemos ser. Nos tocó, somos generaciones, no, eso, yo incumplí eso, porque yo pertenezco a una bisagra, entonces pasé por otros mundos. Pero realmente ustedes como jóvenes ya no pueden asumir tener 6, 7, 8 hijos. Ya no, ya. Nos volveremos más viejos dentro de 20, 30 años como promedio de edad, como humanidad. Nos volveremos más frugales en términos de tener. La riqueza ya no será tener. La riqueza será, como decía uno de mis funcionarios, ser. Entretener y ser. Hay un cambio en modo de consumo. Frugales, más viejos, más sabios. Porque el trabajo creador y libre es cerebro, músculo. Y aquí ustedes pueden derivar, si es cerebro y el alimento del cerebro es el saber, la educación, entonces ¿cuál es la política pública de educación en Colombia? Claro, anclados en las rentas fáciles, coca, carbón, petróleo, no necesitamos saber. Y por eso han arruinado la universidad, han arruinado el sistema educativo, le han quitado recursos, las reformas educativas para quitarle recursos. Inteligente Pastrana le quitó recursos a la educación para los banqueros. Y el inteligentísimo Uribe volvió eso permanente, pero ya no para los banqueros, sino para la guerra. Y esa es nuestra política educativa, o ser pilo paga. Es decir, el que gana el examen, no sé cómo es. Entonces puede, ¿no? Un porcentaje de arriba, las mejores calificaciones, puede irse a una privada, el resto no. ¿Quién dijo que la nueva economía permite una educación para la competencia? Ahora que estamos aquí en una universidad, creo que es un tema pertinente. Si el ejemplo Wikipedia práctico nos muestra que el trabajo nuevo, que es por millones, pero es nuevo, ¿cierto? No son los trabajadores en una máquina haciendo la producción de la vieja enciclopedia en libros, sino millones usando el cerebro, millones, no miles. Es un trabajo por millones, cerebral, en red, creativo. Si eso es así, el ser humano que entra a ese tipo de práctica productiva, que puede ser en servicios, en la agricultura, en la industria, ¿cómo tiene que ser educado? O sea, la educación en tiempos del cambio climático y en la posibilidad de una tercera revolución industrial, ¿cómo tiene que educarse? Tiene que amar a la naturaleza. Si no, no tiene sentido nada de esto, porque nos toca volver a plantearnos con mucha humildad como especie que la naturaleza es más poderosa que nosotros. Y no nosotros dominando la naturaleza, como ha sido el paradigma de la modernidad. Desde los tiempos de Hegel y más atrás, de Descartes, de Newton y un poco más atrás. Todo el paradigma moderno varía sustancialmente. No somos los amos de la naturaleza. La naturaleza nos demuestra que nos puede destruir así, en segundos. Luego nosotros tenemos que replantear nuestra relación con la naturaleza, y eso significa generar en la educación y en la sociedad, obviamente, un amor a la naturaleza.
y un amor al saber, porque Wikipedia nos enseña que las nuevas modalidades del trabajo son usando el cerebro, no el músculo. Por tanto, la sociedad dejó de ser machista, porque el que tenía el músculo fuerte era el hombre. Entonces el trabajo era del hombre, la mujer tenía que ser mantenida. Y ahí tienen toda la historia de la sociedad patriarcal y todos los discursos que se pueden ligar a eso. Pero el trabajo del siglo XXI es cerebral, no necesita el músculo. Luego el predominio del hombre se acabó. A los hombres no nos gusta, obviamente, y algunos reaccionan con violencia y matan. La mujer deja de ser mantenida. La perspectiva de la mujer ya dejó de ser la mantenida de un tipo que por billete y por músculo puede sostener a sus hijos y a su familia. Esa perspectiva tan propia del siglo XX se acabó. Y al hombre nos toca pensar en el cerebro, cultivar el cerebro, que es lo que permite la nueva economía en red. Quizás no sea salarial, etc. Yo iba a dar en la perspectiva de que es un nuevo estilo de trabajo, es una nueva realidad, es un nuevo modo de producción. Si no vamos a vender mercancías, sino que la mercancía va a reducir su espacio en la humanidad y el trabajo va a reducir su espacio en la humanidad, y el trabajo que funciona va a ser el colaborativo, no el de la competencia. El niño y el joven tienen que ser educados en amor a la naturaleza y en el amor al otro y a la otra. El trabajo en equipo, cerebro, amor al saber, amor a la naturaleza, amor al trabajo en equipo o a la colaboración. Ser pilo paga no tiene nada que ver con esto. Nuestra escuela pública y privada no tiene nada que ver con esto. Nuestras formas de educarnos en la universidad no tienen nada que ver con esto. A nosotros nos han educado en décadas a competir, como los gringos. En sus formas más degradadas, esa competencia termina en violencia intraescolar, ¿cierto? El bullying que llaman. En discriminaciones. Resulta que esa educación no nos sirve. La educación para la nueva economía es amor a la naturaleza, amor al saber, las nuevas intensidades que reemplazan el consumo de cosas y amor al otro o a la otra, en colectivo. Eso yo lo llamo la política del amor, pero esta es la primera vez que puedo explicarlo. Es una política del amor. El amor es un entendimiento, el amor es una fuerza política. El amor es una fuerza transformadora. El amor es sustancial en el nuevo trabajo de la nueva economía. Y termino con esto porque ya me he extendido bastante. Eso es capitalismo. Eso es socialismo. Las categorías del siglo XX, digamos, las que yo viví en mi formación política. La izquierda responde a esto, la derecha. Hay la derecha y la izquierda y el capitalismo y el socialismo no se estarán quedando atrás en la historia humana. Y lo que vamos es a un post-capitalismo, post-carbón, que no habíamos definido, que no habíamos entendido en el siglo XX, que no lo va a explicar la FARC ni el ELN, pero tampoco Uribe ni Vargas Lleras, que no es del sí ni del no, que en cierta manera ese tipo de debates a los que nos mete RCN siempre hace los debates, diga sí o no. Maduro es un dictador. ¿Por qué Rajoy es demócrata y Maduro es dictador? Rajoy acaba de anular un congreso elegido, el Parlamento catalán, el gobierno catalán, y lo metió preso. Están presos. Democracia. Porque un pueblo con lengua y cultura diferente quiere ser independiente. O barbarie. No es parte de este curso por la tendencia negativa de la humanidad hacia la barbarie. Pues Maduro tampoco
¿Tiene alguna solución Maduro para sacar a su sociedad venezolana de la dependencia del petróleo? Puede uno hablar que una revolución socialista del siglo XXI, socialismo del siglo XXI o bolivariana, cualquier nombre, consiste en distribuir socialmente una riqueza que se amasa a partir de envenenar al mundo y producir el cambio climático. Es decir, de acercarnos a la extinción como especie. Eso es una revolución. Los progresismos latinoamericanos ligados a exportar gas, Bolivia, a exportar carbón, debería ser Colombia, pero no, el progresismo no ha llegado al gobierno en Colombia, o a exportar petróleo, Brasil, México, Venezuela, Ecuador. Son revoluciones, o son estertores de un modelo agónico. Y las fuerzas nuevas están en otro lado. Y nos estamos equivocando. No podríamos llamar a la nueva economía socialismo al estilo de la definición del siglo XX, propiedad estatal de los medios de producción. Porque el cerebro no es del Estado. Y no se inventaron la tecnología de quitarnos los cerebros. Te pongo una película de esas, quitarnos los cerebros, ponerlos en red y que sean propiedad del Estado, y nosotros quedamos como zombies de esos de... No, los cerebros son nuestros. El principal medio de producción es individual y en red, pero no es estatal, ni tampoco privado. El saber no es privado, es en red, es colectivo. Pero la definición vieja del socialismo como propietario de los medios de producción a través del Estado no funciona aquí, pero tampoco lo vimos en el caso de Wikipedia en su extensión, tampoco es el capitalismo. En la nueva economía, que si surge, nos salvamos como especie, porque podríamos morir como especie, lo que podemos llamarle, por poner un nombre, es post-capitalismo. Es decir, la gran aventura libre del ser humano que no se podía predecir por nadie, ni por partidos políticos, ni por ideologías, ni por visionarios, por muy visionarios que fueran. La realidad va hacia otra parte. Y ustedes son los protagonistas. Ni siquiera el protagonista va a ser el próximo presidente de la República. Va a ser una generación, porque estos cambios no son de 4 años. Tampoco de un siglo. Un siglo es tarde, 50 años es tarde, 20 años máximo. El cronómetro vital e histórico. ¿Esa generación quién es?